Buenas tardes a todos, una vez más, qué bueno verles por acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Ronald y bueno, hoy vamos a estar hablando y dándole continuidad a la tercera parte de Destinos, ¿ya? Mauricio nos hablaba acerca de esta fabulosa serie que estamos atravesando y yo reflexionaba un poco mirando las dos series aparte, las dos anteriores. Yo decía, normalmente en estas fechas es donde comenzamos como haciendo resoluciones, ¿sabes? Y comenzamos a querer hacer cambios, ajustes en nuestra vida y siempre nos ponemos como metas o plazos, pero al final de cuentas, no les voy a pedir que levanten la mano, pero al final de cuentas ya sabemos la historia. Comenzamos muy bien, pero terminamos ahí nomás, para no decir muy mal. Así que pues bueno, es parte de esto que voy a estar conversando ahora, que es la tercera parte, pero voy a hacer un recuento de las dos series anteriores para refrescar un poco a aquellos que no asistieron, aquellos que están viendo este video también, lo puedan recapitular. Así que vamos a comenzar y vamos con la primera parte. Y hablaba Mauricio sobre el principio del viajero y nos decía que el camino determina tu destino. Y es importante pensar y saber que es simplemente el camino el que determina el destino, porque podemos tener muchas ideas, podemos tener muchos planes, pero si no tenemos una meta planteada y no estamos cumpliendo con el camino de lo que nos hemos establecido como meta, entonces no vamos a llegar. Y Mauricio hablaba del ejemplo de Pucón. Yo tuve que revisar un poco de Pucón, a ver qué había en Pucón, pues porque Mauricio hablaba de Pucón y he escuchado que gente va a Pucón y todo lo demás. Yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay en Pucón. Y wow, me quedé sorprendido, porque Pucón tiene balneario, Pucón tiene isla, tiene terma, tiene un poco de playa, tiene sitios para camping, kayak. Entonces, wow, o sea, por eso es que la gente va hacia el sur, a Pucón. Y él decía, oye, si tomamos la ruta 68 para ir a Pucón, finalmente no vamos a llegar a Pucón. Vamos a ir hacia la zona norte. De hecho, si tomamos una vía hacia el norte, no vamos a llegar al sur, que es Pucón. Entonces es importante saber que el camino es el que determina el destino y decía Mauricio en ese momento que no es la intención, sino la dirección la que determina tu destino. Y iba mucho más allá. A mí me sorprendió de cierta manera porque hablaba de que inclusive las oraciones, yo dije, ya va, o sea, estamos tocando un punto álgido y quizás aquí hay personas que no son creyentes en Cristo o no son seguidores de Cristo y quizás no le hace como mucha mella esto que de alguna manera a mí como que me movió, me confrontó. Pero sí, pues, a veces nos convertimos en muy súper cristianos y decimos, no, yo pongo esto todo en las manos de Dios y tal, pero lo que pasa es que no estoy caminando hacia ese plan. Entonces no sé si me explico, o sea, yo puedo orar mucho, que no está mal que oremos, pero todo tiene que ir encaminado hacia el destino que quiero tomar. Por eso dice que la intención no es la intención, sino la dirección la que determina tu destino, porque podemos orar mucho, podemos planear mucho, podemos soñar mucho, podemos motivar a mucha gente a que nos acompañe en este sueño o en este viaje, pero si no estoy tomando la ruta o el camino correcto, jamás voy a llegar a ese lugar. Entonces quiero que esto quede súper claro. Esta fue la primera parte y vamos con la segunda, y que era mirando hacia adelante. Y hay una máxima del hacia mirando adelante. Yo no sé si lo han escuchado en algún momento, pero se dice que el vehículo tiene un retrovisor, que es el espejo que va adelante, y tiene el vidrio de atrás más grande que el retrovisor. Y eso tiene un porqué. Porque ustedes se imaginan que el espejo retrovisor fuese del tamaño del vidrio trasero. Imposible, o sea, no vas a mirar hacia adelante. Por eso el espejo es súper chico, para que tú puedas siempre ir mirando hacia adelante, tomando reflexión de lo que está sucediendo atrás, pero no teniendo la mirada fija en lo de atrás, porque si no, no vamos a llegar al destino final. Eso tiene un porqué igual en la vida. O sea, oye, si estamos caminando hacia adelante, pero siempre vamos mirando hacia atrás
o viviendo del pasado, de lo que me sucedió, de las malas experiencias, que no está mal que tomemos esto como una reflexión, pero no quedarnos anclados en el pasado, no vamos a poder avanzar. No sé si se identifican o conocen a alguna persona que en algún momento vivió anclado al pasado y no le permite mirar hacia adelante. Entonces es como están en un retroceso, pero caminando hacia adelante, su cabeza mirando hacia detrás. Y había una máxima, pues la máxima de esta está en Proverbios 27:12, y dice que el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Yo no sé, no les voy a pedir que levanten acá también la mano si se identifican con esto, donde vieron en algún momento el peligro y siguieron avanzando y sufrieron las consecuencias. Muchas veces nos pasa esto. De hecho, este mensaje de hoy específicamente, yo pienso de alguna manera que es para todos, finalmente es para todos, pero basado en lo que Mauricio hablaba en las sesiones anteriores, él nos explicaba que científicamente está demostrado que el juicio de una persona cierra más o menos en los 25 o 26 años. Entonces se supone que nosotros comenzamos a tomar decisiones muy importantes a partir de los 18 años, quizás un poco menos, 16, 17. Hablo de mi experiencia actual. Soy papá de un adolescente de 16 años y en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de decirle a él que él está construyendo su futuro, que tome sabias decisiones porque él está construyendo su futuro y lo que él haga o deje de hacer en este tiempo va a afectar en su futuro próximo, bien sea a los 17, bien sea a los 20, a los 30, inclusive a los 40, X. Pero lo importante es que siempre va a afectar y si no, bueno, revisemos nuestra vida, quizás alguna decisión buena, acertada o mala, por así decirlo, que tomamos en el pasado y quizás nos está haciendo mella o nos está afectando o nos está beneficiando hoy. Entonces de eso se trata, de que pues este mensaje yo pensé en algún momento que los jóvenes deberían tomar este mensaje como un arma secreta, como algo en su aljaba, ahí en su cofre de secretos para en algún momento ocuparlos y utilizarlos. ¿Por qué? Porque si decimos que nuestro juicio cierra a los 26 años, entonces nosotros necesitamos tomar juicio prestado de alguien. Y no escapa de esto nosotros, porque vamos a estar claros, no todos somos perfectos en alguna área. En alguna área nosotros necesitamos el acompañamiento o la ayuda de alguien que nos esté monitoreando o coachando para poder llevar a cabo cierta tarea o cumplir con las expectativas a las que estoy. Pues Mauricio decía, oye, yo quiero un matrimonio como el tuyo. Y Mauricio decía de forma jocosa, ojalá vieras con nosotros, que vieras cómo es el tema. Pero no se trata de eso, pues a veces miramos vidas y decimos, yo quisiera una vida como la de esa persona. Pero tienes que ver el contexto de cómo esa persona está llevando a cabo esa vida y cómo lo logró o qué batallas está librando. Entonces es importante que nosotros podamos apoyarnos con el juicio de otra persona para acompañarnos. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. De alguna manera vamos a necesitar acompañamiento. Siempre, siempre, siempre. Entonces, a los jóvenes les digo, si estás viendo este video, apóyate en el juicio de una persona de confianza, una persona que esté dando fruto, una persona que tú admires y a la que le puedas confiar eso en lo que tú estás necesitando para que te pueda acompañar. Así que ahora sí vamos a entrar en materia con la sesión número 3 y esta habla de mirar hacia adelante, pero había una pregunta clave con este y dice esta pregunta: ¿qué haces cuando tienes que tomar esas decisiones pero no tienes toda la experiencia o la información que necesitas? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo normal que podemos hacer con respecto a esto? Y no sé, se me viene a la mente que en algún momento
se me viene a la mente el deporte. Yo vuelvo a hablar de mi hijo. Mi hijo juega basquetbol y yo le digo, mira, tienes que escuchar al coach, siempre tienes que entender que hay una persona superior en la cancha, que es la que tiene el control. En cualquier deporte sucede lo mismo. Y hablo de mi hijo porque está practicando un deporte ahora, pero no sé, pues los que siguieron el basquetbol saben que, bueno, todo el mundo sabe quién es Michael Jordan. Michael Jordan es el mejor jugador de la historia del basquetbol, aunque hay muchos jugadores actuales, pero los números, y no quiero debatir sobre eso, hablan de que Michael Jordan es el mejor. Y la pregunta de oro es, ¿ustedes creen que porque Michael Jordan era el mejor en ese momento, no necesitó de un Phil Jackson que lo coachara y lo acompañara en el proceso de lo que estaba haciendo? O sea, él salía a la cancha y no le importaba lo que el coach trazaba como estrategia. ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? No puede ser. Pues. Inclusive, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo y todos estos famosos jugadores siempre necesitan a alguien que los esté coachando. Alguien te tiene que estar monitoreando. ¿Por qué? Porque hay una teoría práctica que dice que todos tenemos 180 grados de visión, pero también tenemos 180 grados de ceguera. Entonces, si yo tengo 180 grados de visión, pero estos otros 180 yo no logro controlarlos, necesito que alguien me acompañe para poder llevar a cabo la tarea o la misión o el propósito que estoy cumpliendo para cumplirlo. Entonces, normalmente, esto es muy bueno lo que estamos hablando, pero sigue la pregunta, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando esto sucede en nuestra vida? Y yo quiero hacer un pequeño ejercicio. De alguna manera, no les pido que se vayan a querer como confundir o que yo quiera sacar del contexto a Dios, pero supongamos, es una suposición, porque es un ejercicio y ahora vuelvo a un principio bíblico que soporta lo que estamos haciendo, pero hagamos un ejercicio, supongamos que Dios no existiera. Es un supuesto negado, ¿ya? Es un supuesto negado de que Dios no existiera y vivimos en la era de la información. Sabemos que toda la información está a un clic. Usted se mete en una computadora, abre un explorador, hace la pregunta, ¿cómo hacer un huevo frito? Y le va a decir en 5, en 10, Entonces, vamos al ejercicio, supongamos que Dios no existe y necesitamos buscar la información. Tenemos una herramienta poderosa ahora que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial espectacular. Te dice todo cómo lo vas a hacer. Y si tú estás experimentando, no sé, quieres hacer algún proyecto o quieres testear cuáles fueron los resultados de cierta meta o proyecto, tú puedes buscarlo a través del buscador y bueno, puedes hacer una estadística, tú puedes armar una base de datos y colocar, no sé, un campo de 100.000 personas, cómo le fue a esas 100 personas aperturando X negocio. Y al final te va a decir que el 80% le fue bien, colocando un ejemplo, y el 20% le fue mal. Entonces, tenemos la información. A eso es lo que quiero llegar. Tenemos la información, nos metimos, buscamos la información y la obtuvimos. Pero adivinen qué, tenemos la información, la buscamos, ya sabemos la información, pero al final de cuentas no cumplimos con lo que dice la información porque nos ha pasado. No sé si han ido al médico, no sé si han ido a algún gimnasio donde le dan una recomendación, con lo que comencé, los primeros 5 días, genial, y después, o nunca, sucede nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es que la mayoría de nosotros no tomamos el consejo. Normalmente buscamos un consejo, uno, no lo cumplimos, y número 2, a veces el consejo no se adapta a lo que yo estoy esperando. O sea, no se parece a mi criterio, no se parece a mi idea. O sea, necesito, oye, no sé, pues Mauricio, mira, estoy saliendo con una chica, mira, la chica la conocí en una disco y nos hemos frecuentado varias veces en la disco. Yo no soy muy asiduo a la disco, pero me gusta.
y no sé, pues la estoy mirando como una futura candidata a casarme. ¿Qué opinas tú? O viceversa, el chico y tal, la disco, tal, no cree en Dios, no cree en nadie, no, pero ni en la familia. ¿Y qué crees tú? Y de repente la respuesta, respetando el criterio del que no va, o el que asiste, o el que cree, o el que no cree, la respuesta podría ser, oye, piénsatelo porque te puede traer problemas con tus principios. No se trata de la otra persona, se trata de si eso está chocando con tus principios y con tus no negociables, entonces analiza porque finalmente esto te va a traer problemas con lo que te estás planeando. ¿Y qué hacemos? A los 10 días lo vemos, no, se casaron. Ya sabemos la historia, ya conocemos de esa historia porque conocemos muchas personas, incluyendo nosotros mismos, que hemos tomado este tipo de decisiones y finalmente nos afecta. Yo, por ejemplo, quiero hablar de mi historia y me la pensé, pues, porque es una historia un poco larga, es personal, pero la puedo hacer chica. Si les encanta la historia y quieren saber de mí, se las cuento larga. Pero si no les interesa, se las cuento corta. Ustedes me dicen, ¿cuál quieren? ¿La larga o la corta? La del chisme, la larga, cuéntame. Empecemos, Ronald, dale. Así que compren las cabritas. Ah, mentira. Yo comencé trabajando, voy a hacerlo un poco jocosa y larga. Comencé trabajando a muy temprana edad, ¿ya? Pero formalmente en la industria, que es en la que me desempeño, en la alta industria, comencé trabajando alrededor de los 17, 18 años de edad. Comencé trabajando con una empresa llamada Cargill. Cargill se dedica a lo que es producción de aceites y pastas. Y por medio de un amigo llegué allí. Era una empresa que estaba comenzando en Venezuela. Y él me planteó que había un proyecto en el área de bodega donde querían hacer un levantamiento de información. Yo estaba en la universidad estudiando, apenas estaba como en el tercer o cuarto semestre de la carrera que estaba haciendo. Y ya comencé, le dije, sí, vamos, hagámoslo. De paso, o sea, no estaba trabajando. Yo estaba solamente estudiando y estudiaba en la noche. Así que este amigo me dio la oportunidad. Y bueno, avancé en esta empresa, pero esta empresa como a los 2 o 3 meses se vino abajo la división en la que habían aperturado en Venezuela y pues empezaron como a cortar cargos. Yo estaba bajo un contrato prácticamente que bajo la mesa porque apenas no había ni siquiera cumplido los 18 años y no tenía oportunidad de trabajar, pero como este amigo tenía un cargo de peso, me permitió trabajar ese tiempo ahí y ahí comencé a aprender todo lo que era el manejo de almacenes o bodegas que le llaman acá. Ahí me hice muy amigo de un ingeniero que valoró mucho mi trabajo. El que estaba encargado de bodega lo cortaron y a mí me dejaron como 1 mes o 2 meses más. Así que bueno, finalmente comencé con la labor, pero después él me dijo, mira, esta empresa va a cerrar, esta empresa los números no le está dando y ya. Anyway, cerró la empresa. Y yo comencé trabajando en otra empresa, les va a dar mucha risa, pero las chicas saben cuál es la marca Lovable. ¿Saben qué es Lovable? Lovable es ropa interior, ropa íntima en Venezuela. Y bueno, yo estaba muchacho y con un grupo de amigos empezamos a buscar disponibilidad de empleo y todo lo demás. Y había una oportunidad de cargo X en Lovable y nos fuimos toda esa trulla de amigos al trabajo y comenzamos, pero entonces nos tocó fue hacerle las costuras a las panties y nos daba mucha risa, pero al fin de cuentas estábamos chavos, o sea, estábamos muy jóvenes, pues como no sé, sería como unos 19 años comencé y ese mismo día que comencé, como al mediodía, me llama como la encargada y me dice, ¿tú eres Ronald? Le digo, sí. Me dice, mira, allá afuera está tu mamá, te está llamando y necesita que salgas de urgencia.
Y yo estaba trabajando con mi hermano, porque mi hermano mayor estaba ahí también. Y le digo, oye, mi mamá me dice que está afuera y que necesita que salga de urgencia. Entonces me dice, pero los dos, no, me dice que es a mí nada más. Así que ya, pues me fui afuera y yo miro a mi mamá, o sea, ¿qué pasó? Porque para que mi mamá había ido a la empresa a buscarme, era algo de peso. Y salgo y le digo, mamá, ¿qué pasó? Y me dice, no, te llamaron, es urgente, necesito que salga, pero cuéntame. No, sal y yo te cuento. Ay, yo salgo, en lo que salgo me dice, mentira, no es algo urgente, aunque sí es relevante, me dice. Te están llamando de una empresa que queda aquí cerca y la persona que te llamó es un ingeniero de la empresa donde tú trabajaste. No se me olvida el apellido del ingeniero, su apellido era Chinchilla. Me dice, ese ingeniero te llamó y necesita que te vayas a esta empresa que es una empresa transnacional también, que se llama Botgases, que sus siglas son British Oxygen Company, una empresa de producción de gases del aire. Y me dice, hay un puesto para ti y la persona que te va a entrevistar es la esposa. Así que tú vas a llegar ahí, ella te va a entrevistar y adentro, o sea, el cargo va a ser tuyo. Dije yo, listo, vámonos. Nos fuimos, me llevé mis papeles, todo lo demás. Le hago el cuento largo porque a mí me pareció jocoso el cambio radical de coser calzones a... Sí, porque lo tocó. Así que comencé a trabajar en esta empresa. Y aquí asocio el tema al respecto. Cuando comencé en el cargo, me dejaron como un encargado de bodega. Y para el momento que comencé a trabajar pues, en la empresa, tendría yo, sí, como los 19, si eran 18, como 19 años. Y el sueldo que me asignaron era un muy buen sueldo. Para un chamo que estaba comenzando a vivir con un sueldo espectacular, con disponibilidad de viajes. La empresa me mandaba viajar a Caracas, a Valencia, a Maracay, a capacitaciones, cursos. Todo pago en los mejores hoteles, avión, comida. Dije yo, llegó el rey. Me sentía como un rey, pero sí había gente que me decía, oye, guarda porque te está yendo súper bien, administrate. Pero bueno, ustedes saben, ya les dije que el problema es que la mayoría de nosotros no tomamos el consejo. Y así pasaron los años, buenísimo, la empresa me capacitó mucho. Parte de lo que conozco, manejo de bodega ahora, se lo debo a esa empresa. Ahí trabajé 3 años y medio. Esa empresa sí literalmente quebró, se vino abajo y empezaron a cortar todos los cargos y en ese lote de corte salí yo. Recuerdo una vez que me fui a un curso, perdí el vuelo porque no me estaba portando muy bien y llamé y dije, oye, mira, el vuelo lo perdí y tal, y me dijeron, no, si quieres te quedas en el Meliá. Y cómo no, llama y confirma la American Express de la empresa y te quedas ahí. Pero yo andaba con una pila de amigos que me encontré en el aeropuerto y me quedé en otra posada porque yo era divertido. Estaba muy joven, lo que pasa es que no tenía dirección. Y a pesar de que mi papá en aquel momento me decía, oye, yo veía a mi papá como, ¿qué vas a saber tú de esto? ¿Qué? Hasta que finalmente sufrí las consecuencias y eso me afectó fuertemente y pues sí, pues me liquidaron, recibí un buen dinero, pero ese dinero fue sal y agua, eso se evaporó súper rápido. Hubo mucha gente que me dijo, invierte en una casa o en algún vehículo, tranquilo que todo está bajo control. No sé dónde está el control, lo ando buscando y no lo encuentro. Ya, así que eso era parte de lo que les quería contar. Pues el problema es que la mayoría de nosotros no tomamos el consejo. Pero ahora voy con el contexto y ahora volvemos con Dios. Volvemos a incluir a Dios en el contexto. Y un hombre muy sabio llamado Salomón, Mauricio ya había hablado de Salomón con el proverbio anterior. Salomón fue rey a muy temprana edad, muy joven, y yo me voy a permitir leerles Mira, olvidé esto. Normalmente no nos estrellamos por falta de información, sino por no prestar atención. La información siempre la tenemos, siempre tenemos la información, pero perdemos la dirección porque no prestamos atención. Y voy a permitirme leer Segunda de Crónicas del 1
al 7 íbamos avanzando y dice que en aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, y Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a mi padre David y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan alto como el del polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría, subrayamos sabiduría, y conocimiento para gobernar a tu pueblo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Entonces Dios dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas y bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos o muy larga vida, por lo tanto, sabiduría y conocimiento te daré, pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Hasta ahora esto está wow. Hasta ahora esto está súper guau, pero hay una palabra allí que quiero destacar, que es sabiduría. Y quiero contextualizar y aclarar que sabiduría e inteligencia son cosas totalmente diferentes. A veces confundimos estas palabras, pero no son iguales. La sabiduría es un don dado por Dios. Solamente Dios te puede dar sabiduría. No hay otra fuente que te pueda dar sabiduría. ¿Y por qué lo digo? Salomón pidió sabiduría y le fue concedida. En cambio, inteligencia forma parte es como una responsabilidad nuestra. Cuando nos capacitamos, nos entrenamos, nuestros valores, principios, conocimientos, eso es inteligencia. Entonces, tenemos que aclarar que la persona puede ser muy inteligente, pero no necesariamente muy sabio. O puede ser muy sabio, muy sabio, pero no puede ser muy inteligente. Y ahorita se los voy a aclarar por qué. Porque este hombre del que estamos hablando ahora, Salomón, cometió un error garrafal en su tiempo, a pesar de que Dios le había dado sabiduría. Y los voy a reforzar con una cita del por qué decimos que la inteligencia no nos ayuda a ser asertivos. Más bien la sabiduría sí. Resulta que David fue un hombre muy sabio y en su tiempo de reinado David pues, escuchó las directrices de Dios. Dios marcó varias directrices de lo que él tenía que hacer, pero todos sabemos que David, y los que no saben, David tuvo 700 esposas. 700. El tema no son las esposas, el tema son las suegras, 700 suegras. Dios mío, o sea, y no es nada. La Biblia dice, no lo digo yo, búsquenlo, la Biblia dice que tuvo 700 esposas y tuvo 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres. 1000 mujeres. Y me da risa porque yo revisé y hablaba, no recuerdo su nombre, creo que se llamaba Naamán. Dice que a la que más amó fue a Naamán. Y yo decía, o sea, 1000, pero a la que más amó. O sea, no entiendo, de verdad. Pero no vamos a entrar en ese tema. No es el tema que nos une hoy, ni vamos a deslindar sobre esto. Pero finalmente hizo todo esto porque de alguna manera él creyó que haciendo esto iba a apaciguar a los reinos. En aquel momento habían como muchas guerras, muchos problemas. Entonces, algunas de las bodas que tuvo, por no decir todas, fueron como en el contexto de una negociación. Ya, pues te casas con Patricia, pero entonces tú nos otorgas tal cosa,
o apaciguas la guerra con nosotros, o nos permites que nosotros nos relacionemos de una mejor manera. Entonces el pueblo de Dios se empezó a cruzar con otros pueblos y Dios cada vez se le aparecía y decía, no, le mandó mucha gente para que él no hiciera esto. Y siguió, continuó y bueno, ya sabemos la triste historia. Ahora, ¿por qué les dije que está basado en que la sabiduría es más relevante e importante que la inteligencia? Porque el Proverbios 3, 5, 7 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿A alguien le habla este principio bíblico? Porque somos especialistas, y digo soy especialistas en ser soberbio cuando no buscamos la ayuda o nos basamos en nuestra propia opinión o en nuestra propia inteligencia. Por eso les dije, inteligencia es una cosa y sabiduría es otra. Y les vuelvo a recalcar que la sabiduría solamente sí y solo sí es dada por Dios. No la vas a adquirir con el paso de los años, con las experiencias, no. Eso se llama inteligencia. Pero la sabiduría es dada por Dios. Si quieres tener sabiduría, ¿a quién tienes que buscar? A Dios, a la fuente. A la fuente. Tal cual como lo hizo el hombre más sabio del mundo, pero que tristemente escribió este proverbio basado en los errores que cometió. Porque basó sus decisiones en su inteligencia y no en la sabiduría que era dada por Dios. Porque Dios de muchas maneras, dice la Biblia, le habló para que no hiciese lo que hizo con el pueblo y finalmente todo el pueblo de Dios se cruzaron con otros pueblos. Porque no solamente él tuvo 700 esposas, sino que el pueblo empezó a cruzarse con esos intercambios interculturales. Entonces, de alguna manera, el plan de Dios se vio afectado porque Salomón quería tener 1000 mujeres. Así de simple, 1000 mujeres nada más, pero fueron 1000 nada más. Así que esto es muy importante que lo sepamos porque necesitamos acercarnos a Dios. Yo sé que quizás acá hay muchos que no tienen una relación personal con Dios, o quizás hay personas que nos están viendo a través de este video, no tienen una relación personal con Dios y pues necesitamos de esto de Dios. Y a mí me impacta este versículo porque él dice que confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y yo siento como que nos está invitando a que, supongamos que yo tengo a Dios aquí a mi lado, en físico, y si me está pidiendo que me apoye en Él, es como abrázame. O sea, cuando me piden que me apoye, es alguien que me acompaña, alguien que está ahí en todo momento. No sé, pues, ¿hay alguien acá que en algún momento tuvo la experiencia de tener una muleta? ¿O alguien cercano? Es como un punto de apoyo. Sin la muleta no puedes avanzar. Es igual que eso, o sea, como que Dios fuese tu muleta que te permite avanzar, el apoyo firme. Es la única manera de que podamos alcanzar esto. Pero aparte de esto, hay un principio que es el principio de esta sesión, y es el principio del viajero, y dice que la sumisión precede la dirección. ¿Y cómo así? Dirán ustedes, o sea, ¿cómo es eso de la sumisión precede la dirección? Si se nos está pidiendo en el versículo anterior que nos apoyemos en Dios, entonces si necesito apoyarme en Dios, necesito someter mis criterios, mis pensamientos, mi forma
a lo que Dios dice. Porque una cosa son lo que yo creo o los planes que yo estoy esperando, pero la palabra de Dios dice otra cosa, el consejo de Dios dice otra cosa, entonces no me estoy sometiendo. Y sumisión tiene que ver con sujetarme, con asirme y que mi juicio quede relegado al juicio de Dios en este caso. O sea, es el juicio de Dios el que está primero a este juicio. Y con eso podemos como hacer una introspección, revisarnos internamente y ver cuántas decisiones tomamos en el pasado y quizás nos están afectando en el día de hoy, que tiene que ver con que no me sometí a ese consejo de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Y no quiero que nos vayamos del contexto y digamos, ya, o sea, pero entonces es bíblico, o sea, no, pues es que hay principios. Nosotros sabemos que hay principios, o sea, yo sé que hay un principio. Yo estoy casado, todos saben que estoy casado, y hay un principio, o sea, no tengo que leer mucha Biblia para saber que si soy adúltero con Yul, voy a tener consecuencias. O sea, no hay algo así como que, no sabía, ¿en serio? O que si mato, puedo ir preso. O sea, no, ¿de verdad? No, o sea, son principios. Son principios. Entonces, la sumisión precede la dirección. Porque si mis planes están puestos en las manos de Dios y estoy cumpliendo con lo que dice su palabra, entonces, sin duda alguna, mi viaje va a ser llevadero. No quiere decir con esto que mi viaje no va a tener inconvenientes. Eso es otro error. Mucha gente piensa que si ya me convertí en cristiano, se me acabaron los problemas. Y cuando hablamos de convertir, el convertir tiene que ver con que ya cambié mi mirada a lo que creía y ahora miro a Cristo como mi autoridad, como quien me da dirección. Entonces eso habla de convertirse, de dejar las creencias pasadas y ahora tomar esta creencia como una creencia verdadera. Es a esto lo que nos está llamando Dios en este momento, a que nos sometamos a Él de verdad, o sea, de todo corazón y no a medias, porque si es a medias, entonces es nuestra inteligencia la que está afectando a nuestros planes. Y yo pregunto, o sea, ¿quiénes quieren tener buenos resultados o exitosos resultados en los planes que tienen en este año? Esas resoluciones que hicieron, esos planteamientos que se hicieron, o sea, sí, de verdad, o sea, levanten la mano, quiero ver así como que están, todos queremos de verdad tener buenos resultados. La pregunta es, o sea, ese vehículo en el que te estás desplazando va hacia el destino de lo que tú estás anhelando, de lo que estás esperando. ¿Estás sometiendo tus planes a lo que Dios dice? Inclusive, voy mucho más allá. Todos sabemos que dentro del contexto de iglesia siempre hay consejería, acompañamiento. Esa consejería que te han dado acerca de tu finanza, de tu matrimonio, de tu juventud, de tu soltería. ¿Qué otra cosa se me pasa por alto? Bueno, esas básicamente, del trato con tus hijos. ¿Ese vehículo te está llevando al destino que estás anhelando o es solamente, como decimos, de boca? Porque de boca es muy fácil. O sea, yo quiero que me vaya bien, yo quiero tener un buen empleo, yo quiero tener una mujer espectacular, yo quiero tener un hogar espléndido, cuando yo llegue a ese hogar sonría para mí. La pregunta de oro, o sea, el vehículo que estás llevando te lleva a ese destino, porque si no, entonces vas a tener que hacer un 360, un 360 no, un 180, gracias, un 180, porque si hacemos un 360 volvemos a caer en el mismo sitio, un 180, sí,
Un 180 es muy peculiar. Decía eso, no, doy un giro de 360 grados y vuelves a caer en el mismo lugar. No, es un giro de 180. Porque un giro de 180 me permite tomar una dirección diferente a la que estoy llevando ahora. Y yo quiero que con esto vayamos cerrando el mensaje. Y esto fue un salmo que escribió David. Sabemos que David fue el padre de Salomón. Y que lo hagamos como, de verdad, o sea, que lo hagamos como una oración nuestra, una oración muy personal. Y que podamos repetirla. No necesariamente como que a vos que nos escuchen afuera, pero sí que yo mismo pueda escucharla, decirla. Entonces, vamos a leerla todo como una oración muy personal, sin cerrar los ojos. Así que les pido, Señor, hazme conocer tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvación. Salmo 25, 4, 5. Este versículo es parte de lo que le estaba diciendo cuando nos sometemos. Aquí yo me estoy sometiendo. Señor, hazme conocer tus caminos. Enséñame tu senda. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvación. Y aquí me voy a enfocar y voy a atreverme a de alguna manera, confrontar al hombre. ¿Y por qué al hombre? Normalmente, como hombres, tenemos una gran responsabilidad. Llevamos una difícil carga, por así decirlo, porque somos como quien lleva somos quienes llevamos la gran responsabilidad en nuestro hogar, o bien sea si soy un hombre solo, pues llevo una gran responsabilidad, porque también se trata de quién soy, quién represento, cuando la gente me ve, qué dice de mí la gente. Así que normalmente como hombre tenemos una característica muy común. Uno, Mauricio lo decía al principio, no nos gusta pedir ayuda, o no nos gusta pedir, amigo, ¿dónde queda tal dirección? Porque no, yo tengo el GPS aquí, yo tengo el Waze, y ese no falla. Se lo dice a alguien que le ha pasado 100 millones de veces que se ha equivocado con el Waze y me han dicho, te volviste a equivocar. Pero sí, ciertamente, necesitamos, como decimos muy peculiar, muy jocosamente, bajarle 2 cambios al orgullo, ese falso orgullo que nos han pintado, que finalmente lo que tiene como característica es no mostrar nuestra debilidad. O sea, cuando no buscamos ayuda, o cuando buscamos ayuda, entonces somos débiles. No, al contrario, o sea, quien busca ayuda está buscando la sabiduría, está buscando dirección, se está exponiendo inclusive. Y eso de alguna manera te hace una mejor persona. Entonces, yo sé que somos expertos en muchas cosas, pero en otras no somos expertos. Así que siempre, hombre, vamos a necesitar la ayuda de otro hombre que nos instruya, nos acompañe. ¿Por qué digo hombre? Porque a las mujeres se les hace más fácil. Y si no, te voy a poner un ejercicio. No se vayan a ofender, chicas, pero, no sé, pongamos un ejercicio. Una mujer va en el metro y comienza a llorar. Te aseguro que no pasan 5 minutos y se acerca a otra mujer que no conoce a esa mujer y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Pero si tú, vamos en el metro y va un tipo llorando, tú te vas a acercar y le vas a preguntar, ¿qué le pasa? ¿Verdad que no? Eso no ocurre. Primero porque, o sea, ¿cómo la está preguntando yo qué te pasa? No cuadra. Y segundo, el tipo, si no me quiere contar, va a decir que andaba bostezando. Normal. Oye, era bostezando. ¿Sí o no? Es así. No estoy inventando el agua tibia ni la rueda. Entonces, por eso estoy hablando duramente al hombre. Y digo duramente, ¿por qué? Porque nos han enseñado que inclusive el llorar en los hombres es malo. No, pues que las lágrimas fueron puestas por algo. Dios colocó las lágrimas en el ser humano para algo.
Entonces, mostrar, no digo que, bueno, vamos a andar llorándole a todo el mundo en la calle, no, pero sí mostrar mi vulnerabilidad, gracias. Ay, estoy practicando el Scrabble. Mi vulnerabilidad con otros y exponerme. No digo que le voy a contar toda mi historia a cualquier persona, pero sí tener a alguien de confianza que esté teniendo buenos resultados o que simplemente me pueda dar una dirección. Dirección. ¿Por qué? Porque es la única forma de llevar a cabo esto. No les vaya a pasar como el chiste, el tipo que se está ahogando y entonces pidió ayuda, Dios me va a ayudar y hasta que se murió. Pero antes que pasara eso habían mandado lancha, bote, flotador, un barco, mira, tú un helicóptero y no, si Dios no viene, no. Y se murió y cuando llegó arriba Dios le dijo, oye, ¿qué te pasó? Le dijo, te estás esperando a ti, te mandé barco, lancha, helicóptero. Dios nos usa a nosotros. El chiste no es risa, el chiste es el contexto, de que a veces necesitamos como que Dios me hable, pero Dios usa a su instrumento, a su gente, para acompañarnos y para instruir. Así que con esto cerramos este mensaje. Espero que haya sido práctico para cada uno de ustedes. Y, ¿por qué no? Cerremos con una oración este mensaje y que podamos hacer los ajustes y los cambios que sean necesarios. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Una vez más te damos gracias por este mensaje que has planeado, Señor. Toda esta serie completa que has diseñado para instruirnos, para capacitarnos, para motivarnos, Señor. Para que podamos alcanzar esos proyectos y esas metas que ya de alguna manera nos hemos planteado y, ¿por qué no? Quizás hemos chocado en muchas oportunidades y no hemos alcanzado el propósito o el destino, finalmente porque nuestro orgullo, Señor, o nuestra falta de humildad o de criterio, Señor, nos impide buscar ayuda. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los que están acá sean bendecidos, que esa palabra que tú has puesto, Señor, haya hecho mella en el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayude y nos motive a alcanzar lo que nos hemos planteado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor y Dios. Amén y amén.